Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando este importante tema, los programas de seguridad alimentaria y nutricional, entre el discurso y su efectividad. Para tratar el tema, tenemos tres invitados que realmente nos pueden ayudar en ello. El licenciado Jorge Pernillo, el licenciado Marcelo Koch y la señora Lidia María Gómez. Todos trabajan en ambientes y aspectos de investigación, como hemos visto en el segmento anterior. Y en este segmento quisiéramos profundizar un poco en la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué no llegan los programas a las comunidades y a las familias donde estos deben llegar? Esa sería la pregunta entonces sobre la que quisiéramos profundizar. ¿Quién quisiera comenzar de ustedes? ¿Quién toma la palabra? Jorge. Bueno, ahorita con lo de Hambre Cero hay tres entes importantes que están interviniendo en las acciones, ¿verdad? El Ministerio de Salud, que es el encargado de esta ventana de los 1000 días, que como mencioné anteriormente es desde que el niñito es concebido hasta cuando tiene los 2 años y la niñita. Y también el MAGA, ¿verdad? El MAGA, que está en todo el componente productivo y agrícola y esa asistencia. Y el otro ministerio también que está muy de lleno en Hambre Cero es el Ministerio de Desarrollo, que es el responsable de las transferencias económicas por la asistencia a los servicios de salud y también por la asistencia a las clases, ¿verdad? A la escuela con los niñitos. Pero como platicábamos acá con un compañero, la debilidad es también en los sistemas que fueron creados y cómo se desarrolla la política pública a través de estos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, que atiende casi 4.7 millones de personas de las comunidades más postergadas de este país, con el programa de extensión de cobertura. Este programa de extensión de cobertura ahorita tiene asignados 670 millones, más o menos, es un aproximado, para atender a esta cantidad de gente, ¿verdad? Y este modelo de atención va una vez al mes a la comunidad a vacunar, a pesar al niñito, a atender a la señora. Y esto es lo que se ha venido desarrollando desde el 96. Es un sistema que es inoperante, que no ha tenido resultados, que se contrata, por ejemplo, para ir a las comunidades con los diversos idiomas, personas que no hablan el idioma. Uno de sus principales objetivos es la educación, que es la prevención, ¿verdad? Pero la educación, como la miran ellos, ¿verdad? Desde el ángulo positivista. Es decir, yo voy a ir a enseñar, yo llevo el conocimiento, soy la sabiduría aquí, la educadora o quien sea el trabajador de salud, llega todo el poder del conocimiento, ¿verdad? Y entonces, de ahí es una gran barrera y no conocen el contexto. No responden a la idea de que las personas tienen su propio conocimiento y de ese conocimiento es un intercambio de saberes que debería que existir, pero eso no pasa. Y bajo ese sistema es que queremos ahora fortalecerlos con Hambre Cero y la educación. O sea, es lo mismo y va a tener esa misma barrera y la cual no va a haber ese real intercambio de saberes. Eso es, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y al final también las vitaminas y el crecimiento, y es lo mismo. Ahí tenemos un primer punto que es lo más inmediato, ¿verdad? Para abordar la desnutrición aguda y desnutrición crónica. Dos tipos de desnutrición, no sé si puedo aclarar eso. Sí, rápidamente. La desnutrición crónica es cuando el niñito no llega a su altura, digamos a su altura adecuada para su edad. No sé, por ejemplo, tengo aquí un niñito de 7 años y tengo un niñito de 7 años, ¿verdad? Este niñito tiene nutrición crónica porque no está a su altura adecuada a su edad, ¿verdad? Pero este niñito chiquito, y si tiene bajo peso y está muy flaquito, digamos uno de 5, que está chiquito pero no tiene su peso, ni siquiera para su edad ni en su talla, no sé si me explico. Sí. Entonces tiene las dos condiciones y con una enfermedad grave como una diarrea, una infección respiratoria, que son las que se dan más en las comunidades, se nos pone más grave en 2 semanas con diarreas y se nos puede morir. Y eso es lo que está pasando en el país. Y no funciona el sistema. ¿Por qué? Ya ahorita a la fecha tenemos 155 niñitos y niñitas en este país que se murieron por hambre, por desnutrición aguda, por lo que les estoy diciendo, por lo que les estoy hablando. El año pasado, en el 2012, en todo el 2012,
murieron 175 niñitas y niños, lamentablemente. O sea que Entonces, la perspectiva para este año va a aumentar. O sea, no funciona la estructura donde están haciendo hambre cero. El MAGA es otro ente que está súper debilitado. Vamos a regresar al tema del MAGA. Yo quiero preguntarle a Lidia, escuchando a Jorge, ¿es lo que usted, Lidia, ve en las comunidades? Sí, yo digo que, digamos, en las comunidades no llegan estos programas. Como les mencionaba yo anteriormente, de que llega, pero a las familias que no lo necesitan. Y en las comunidades sí se encuentran a niños y niñas que están con desnutrición. Y los padres de familia no pueden hacer nada en este caso porque aunque salgan ellos a buscar trabajo, pero no lo encuentran. Máximo en las personas de la Boca Costa. Que ellos ahí no pueden, digamos, tener un trabajo ahí en la misma comunidad porque ahí no se produce mayor cosa. Entonces ellos se tienen que desplazar hasta otra comunidad o al municipio o a otros municipios. Lamentablemente hay quienes que no consiguen ese trabajo y se regresan. ¿Y qué les van a ofrecer a sus hijos? Nada. Entonces desde ahí en el ámbito familiar empieza esto. Pero también en el local de que también no lo miran, digamos, los representantes o no están unidos para combatir esto o para salir a solicitar ayudas o algo así. Ya llegando al municipio, ¿qué pasa? Que es pura política. Dicen, bueno, necesitamos la ayuda para nuestra familia, pero ¿a quién apoyaste? Más que todo, si esta persona dice, bueno, nosotros votamos por tal persona, entonces para ustedes no hay. Entonces, o déjenos su papelería, después le vamos a informar. Pero en fin, que esa papelería ahí va a estar y no lo van a mandar. Entonces, las familias no reciben esta ayuda. Lamentablemente no llega, digamos, estos programas. Yo creo que nos está confirmando Lidia, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, pero ha agregado algo muy importante, que es la poca atención a la producción, a la posibilidad de resolver el problema autónomamente en la familia o en la comunidad. Que creo que es un tema que también se invisibiliza cuando se trata de este asunto, a lo mejor porque estamos en el marco de lo clientelar o de la caridad, como decía Marcelo antes, ¿verdad? O en antiguas visiones de cómo hacer las cosas que de todos modos no han funcionado. Entonces, te pediría, Marcelo, tu reflexión un poco profundizando en esto. Bueno, yo quisiera dar la reflexión en dos líneas. Uno en explicar el por qué no llegan y la otra hablando sobre como el enfoque de ese tipo de programas. ¿Verdad? Entonces, primero voy a ir a la primera. Entonces, bueno, supongamos que estuviéramos en un estado que no fuera clientelar. Aún así, la acción del Estado llegando a las comunidades sería una acción mínima. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando uno observa los presupuestos a nivel municipal sobre el plan del Pacto Hambre Cero, pues uno se da cuenta que solo llegan decenas de miles, ¿verdad? Y si uno quiere dividir eso entre las decenas de comunidades, quiere decir que solo llegan miles. Y si uno dividiera eso entre las personas, quiere decir que a cada quien, ¿cuánto le daría? Centavos, ¿verdad? Esa es una primera razón que explica el por qué no llega. Otra cosa son las cuestiones de los procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de las vacunas, son procesos engorrosos para que lleguen a los puestos de salud, ¿verdad? Porque primero se tienen que almacenar en la bodega, digamos. Después en las bodegas a nivel municipal. Y en todo esto pasa tiempo, pues. Si no, también miremoslo como el caso de los fertilizantes, que el año pasado meses tardaron en salir de las bodegas los fertilizantes, muchas veces cuando ya no eran útiles. Y otra cosa que podría decir ahí, que ¿qué tan útiles pueden ser estas medidas? Pues esto es difícil, ¿verdad? Si tenemos el contexto que muchas veces la vocación de los suelos no da para ese tipo de fertilizantes, y que esos tipos de fertilizantes envenenan el suelo. Sobre el lado de los programas, lo que me gustaría decir es que, digamos que la visión pivota sobre dos ejes. Una cuestión es que es un enfoque civilizatorio, ¿no? De que el problema de la nutrición es la falta de conocimiento de las familias. En pocas palabras, la ignorancia, ¿verdad? Y la segunda, que se complementa con y tiene que ver con el clientelismo y la caridad otra vez, es la del asistencialismo, pues, ¿verdad? Que como son sujetos ignorantes, sujetos que son pasivos y no activos, es decir, que no tienen ningún potencial por sí mismos, entonces la única ayuda posible es la de la asistencia, la de la caridad, ¿verdad? Y aquí hay que hacer una diferencia entre asistencia por derechos o asistencialismo, que sería la asistencia por caridad, ¿verdad? Que no se percibe como un derecho, sino como algo que se da porque, bueno, te tengo que ayudar porque yo soy superior a ti y
así es, ¿verdad? Que es un enfoque racista, pues. Ahora sí, el de derechos sería de ver a los países europeos, sobre todo los escandinavos, y en América Latina, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Argentina, que hay una cuota que asigna el Estado a cada familia, ¿verdad? Para los hijos, para que puedan estudiar. A diferencia de lo que es acá, que solo se da a unos cuantos, allá es para toda la población. ¿Y por qué? Porque todos son ciudadanos. Ese es el enfoque de derechos, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando a lo que estaba diciendo los programas, puedo decir entonces que por este enfoque es que se ha dado desmedro a lo productivo. Y cuando se habla de lo productivo, solo se entiende como algo como una situación que hay que corregir, ¿verdad? Que la gente es pobre porque quiere, entonces hay que canalizarla hacia el mercado. Y con eso me quedo. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Aquí tenemos para 2 programas más, creo yo, ¿verdad? Pero han salido cosas verdaderamente interesantes que yo creo que tenemos que subrayar y pedirle a nuestros televidentes que lo vayan debatiendo en el comedor de su casa, a la hora de la comida, a la hora de la conversación familiar. Yo creo que hemos escuchado intervenciones que realmente nos abren los ojos. Yo quiero comenzar diciendo esta invisibilización a las capacidades productivas, porque a lo mejor se ven como separados de los problemas de nutrición. Y estamos en un punto en el que pareciera que todos los problemas de nutrición se resuelven por la vía de hacer llegar cosas y no por la vía de hacer que lo potencial sea realidad. Y lo potencial en las comunidades como nosotros las conocemos está ahí como una posibilidad. Y entonces el tema de la producción y sus posibilidades, yo creo que es algo que estamos asentando ahora como muy importante cuando se habla de la desnutrición. Me parece importante también, lo mencionaba Jorge y en otro sentido lo mencionaba Marcelo, el tema de quién tiene el conocimiento, ¿verdad? ¿Quién tiene el conocimiento? Jorge nos decía, no hay intercambio de conocimientos, vamos nosotros a enseñar, ¿verdad? El otro es un recipiente vacío que va a escuchar lo que nosotros tenemos que decir, ¿verdad? Y tiene que aprender de lo que el Estado le lleva. Pero no hay un supuesto de que hay algo que aprender de esa comunidad y de esas personas. Y a esto, diría yo, es a lo que Marcelo le está llamando un enfoque civilizatorio, una perspectiva civilizatoria, antigua perspectiva, colonial perspectiva, que vamos a ir a civilizar y que tiene implícito un elemento racista, ¿verdad? Que tiene implícito un elemento racista. Entonces es el supuesto de la ignorancia, el otro es ignorante. Tú querías decir algo. Dale, Jorge, dale. Sí. No, solo que en el tema productivo, que no deberíamos que estar hablando, por ejemplo, de hambre cero, ¿verdad? Que llevar las vitaminas y que es como tratar de hacer que funcione, que crezca un frijolito con una solución, ¿verdad? De agua y cositas así, a ver qué pasa con ese frijolito y demos las vitaminas, alimentémoslo químicamente, porque eso es. Esto no debería que estar en el discurso. Deberíamos que velar porque la gente acceda a los alimentos, que disponga de los alimentos y que los consuma adecuadamente, con el concepto de seguridad alimentaria, ¿verdad? Y que todos tienen ese derecho y que el Estado es el garante de cumplir ese derecho y que todos somos titulares de ese derecho a la alimentación. No es ninguna caridad, no es ningún favor, es algo de un bienestar para todos y todas los guatemaltecos. Ese debería que ser el real discurso y el real compromiso y el real actuar de la actual administración pública. No estar haciendo todo este gran show, porque es un show, no es más que un show, y estar asegurando con el clientelismo político, ¿verdad?, sus votos, pero yo creo que ni eso están pudiendo hacer bien. Vamos a ver si efectivamente se están asegurando. Yo creo que tenemos todavía un minuto para Marcelo. Sí, solo quería profundizar un poco sobre el enfoque civilizatorio, ¿verdad? Si bien es cierto que, digamos que relativamente reciente es que se está hablando del problema de la nutrición, ¿verdad? Y miramos que parte del Estado desde los 70s, ¿verdad? Las soluciones datan de siglos atrás, pues. Por ejemplo, tenemos que para esas soluciones se planteaban ya con las Cortes de Cádiz antes de la independencia de Guatemala, pues, ¿verdad? Entonces tenemos un enfoque que se repite incluso a lo largo de siglos, ¿verdad? Y que no varía porque no le conviene a los intereses de poder que varíe este enfoque. Muchas gracias. Con estas palabras de Marcelo Koch vamos a terminar este segmento y nos vamos entonces a un breve corte para regresar a seguir hablando de este importante tema para Guatemala.